en este hermoso lugar que el Señor bendiga en gran manera. Y a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen. Bendito sea el Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a esperar que todos lo tengan. Cuando lo haya encontrado, se puede poner sobre sus pies y me dice un amén. Bendito sea el Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, si ya todo lo tenemos, lo leemos bajo el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice Ezequiel capítulo 37 del 1 en adelante. Gloria a Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bendito sea el Señor. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. ¿Me puede tomar su asiento? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Este hermoso pasaje ustedes lo conocen, ya lo han escuchado. Bendito sea el Señor. Libro del profeta Ezequiel. Que el hombre, el profeta Ezequiel, a través del Espíritu Santo se le fue dada una visión, una revelación al Espíritu Santo mientras aquel hombre estaba, no se sabe en dónde, pero en el Espíritu fue llevado a una hermosa visión. Bendito sea el Señor. Y dice que la mano de Jehová lo llevó en el Espíritu, lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Bendito sea el Señor. Y como su tema este encabezado tiene el valle de los huesos secos. Pero en esta hermosa noche vamos a meditar bajo el tema: no seamos huesos secos. Bendito sea el Señor. No seamos huesos secos, amados hermanos. Aquí no venimos a solo pasar el tiempo. Aquí no venimos solo porque no tenemos nada que hacer en la casa. Aquí venimos a gozar en el Espíritu Santo. Aquí venimos a gozar en su palabra. Entonces tenemos que ser unos hombres llenos del Espíritu Santo. No tenemos que ser huesos secos, que no tenemos nada que hacer, que ni movemos ni la boca ni las manos. Bendito sea el Señor. Aquí venimos a alabar a aquel que nos dio la vida, a aquel que murió por nosotros y a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y entonces todo lo que respire, dice la palabra de Dios, alabe a Jehová, dice. Si usted está vivo, alábelo. Si usted está vivo, alábelo. Si usted está vivo, alábelo. Porque solo los vivos alaban, los muertos no pueden alabar. Solo los vivos, dice la palabra de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra de Dios. También tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Porque la gente, cuando ya la persona ya partió de esta tierra, lo buscan en gran manera. Pero cuando está vivo, no lo buscan a uno. ¿Sí o no, hermano?
Ya cuando uno ya lo tienen allá abajo, le llevan el montón de volado. Ya cuando uno ya no lo necesita. Es que el hombre que muere en Cristo, dice la palabra de Dios, que el morir es para Cristo y el vivir es ganancia. Bendito sea el Señor. El morir es para Cristo, el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea el Señor. Porque si morimos en Cristo Jesús tenemos salvación eterna. Pero ya cuando nosotros no tenemos a Cristo, la tenemos perdida, como dicen muchos. Aquel hombre que murió, porque dice la palabra de Dios que la muerte ha de venir a cada uno de nosotros. No a todos, dice la palabra de Dios. No a todos. Porque no se sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero tenemos que estar con la certeza de que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener la certeza que somos llenos de su palabra. Tenemos que tener la certeza que estamos llenos de su Espíritu Santo. Y porque usted sea lleno del Espíritu Santo no quiere decir de que va a dar dones. El Señor se lo puede dar. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Pero usted puede ser lleno del Espíritu Santo con la palabra, amado hermano. Porque hay quienes que no tienen dones, pero son llenos de palabra. Y la palabra de Dios, cuando usted llena de su palabra, no cualquiera le engaña. Bendito sea el Señor. Y eso es lo interesante. Bendito sea el Señor. Pero en esta hermosa noche meditaremos sobre el tema: no seamos huesos secos, amados hermanos. Porque entonces, amados hermanos, dice esta hermosa palabra que se le fue llevado por medio del Espíritu Santo en una visión al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, dice. Seco, dice. Un valle lleno de huesos secos, dice. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos, dice, sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera. Bendito sea el Señor. Amado hermano, usted debe sentirse alegre que está en el verdadero evangelio. Hay muchas iglesias que están apagadas. Hay muchas iglesias que solo hay puros huesos secos en las congregaciones. Porque hay muchos que han contristado el Espíritu Santo. Porque hay muchos que le dedican bastante alabanza al Señor, pero la palabra la dejan a un lado. Le dedican 2 horas de alabanza, pero 15 minutos de predicación. Y así, ¿cómo vamos a crecer? Por eso nos preguntamos por qué hay veces que no sabemos de la palabra de Dios o no hallamos qué decirle a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay veces que no nos llenamos de su palabra y estamos raquíticos en el Espíritu. Porque usted puede ser bendecido en lo material, pero si usted no tiene la bendición de la palabra y usted siempre se ha quedado estancado en el mismo lugar, entonces hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos para no ser huesos secos y en gran manera. Y son muchísimos, porque muchos, amado hermano, muchos tienen bastante tiempo hasta el evangelio de 3 a 5, 10, 15 años, pero siempre siguen siendo huesos secos. ¿Sí o no, vamos a ver? Hay muchos de que están en las iglesias, pero no cambian la vieja manera de vivir. Siguen siendo huesos secos. Entonces, desde que el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, aceptamos cambiar nuestra vida por Él, hemos dejado de ser huesos secos. Y hemos sido ahora hombres llenos de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo, de su gracia, amado hermano. Porque si usted no tiene gracia, todo le va mal. Si usted no tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no puede hacer nada. Decía el hermano que nosotros no podemos hacer nada sin nuestro Señor Jesucristo, dice. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su palabra, necesitamos de su Espíritu Santo para que nos llene cada uno de nosotros. Y no solo porque digan que llenos, sino porque cuando esté lleno del Espíritu Santo, usted se mantiene firme, va creciendo. El Señor lo va llevando a niveles más altos. El Señor lo va elevando. Porque muchos llegamos en el Evangelio siendo niños, pero ya conociendo la palabra de Dios, habiendo meditado y escuchado su palabra, dice la palabra de Dios que ya somos maestros, conocedores ya, conocedores del Evangelio. Y hay muchos que tienen mucho tiempo de estar en las congregaciones y no cambian, y dicen ser cristianos. Como dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice. Dice que eres cristiano, pero estás muerto. Dice que alabas a Dios, pero estás seco por dentro, dice. Aleluya. Dice de que está vivo. Decimos, muchos dicen de que están en las congregaciones y dicen, amados hermanos, de que ya
tienen tiempo y se enaltecen de que tienen tiempo. Yo tengo 20 años, dicen, de estar en el Evangelio, pero no cambian la vieja manera de vivir, no cambian, siempre siguen siendo los huesos secos que eran antes. Aleluya. Y no le dan cavidad al Espíritu Santo. Y la verdad que así como el Señor llevó al profeta Ezequiel a este valle lleno de huesos secos, y eran muchísimos, dice, porque hay muchos que están en las congregaciones y siempre siguen siendo huesos secos. Huesos secos, y en gran manera, porque el hermano predica de la mejor manera, pero usted ni coquilla siempre. Porque el hermano puede echarse alabanza, pero de las mejores, pero si usted no viene con el propósito de alabar al Señor, no va a sentir nada. Así como entra, así se va a ir. Pero aquel que busca el Espíritu Santo, cuando viene deprimido, cuando viene cansado, se va gozoso de este lugar. Si nosotros estamos con una flaquencia que no queremos ni venir, pero si venimos con el propósito que el Señor nos llene, nos vamos gozosos para nuestros hogares. ¿Sí o no, amados hermanos? Bendito sea el Señor, porque ese es el propósito que debemos tener. No ser huesos secos. Si venimos, porque venimos a alabar al Señor. Si venimos es para escuchar su palabra. Porque hay muchos de que solo cuando están en este hermoso lugar se gozan, pero allá no. Aquí no. Si no me pasan a mí, no me gozo. Si no me pasan a mí a predicar, yo no me gozo. Si no me pasan a mí a cantar, no va a haber Espíritu Santo. No, amado hermano. Nadie se puede creer la última Coca-Cola del desierto. Es mucho más mejor que nosotros. Aleluya. Y la importancia de ser humildes y buscar la presencia de Dios, y entonces el Señor nos va a respaldar. Y el propósito de que si nos gozamos a cantar, así también nos tenemos que gozar cuando estamos sentados. Así como nos gozamos cuando oímos la alabanza, así tenemos que gozarnos cuando oímos la palabra de Dios. Y aunque es dura la palabra de Dios, pero es vida para nuestra vida, palabras de vida eterna. No son palabras de cualquier hombre, son palabras que están escritas por hombres que fueron inspirados por Dios. Son las palabras ya plasmadas, la profecía más segura de ser la palabra. Esa es la que usted puede confiar. Usted no confíe en mí, confíe en la palabra, confíe en la palabra, que ella es la que moldea, porque nosotros somos el barro en la mano del alfarero. Y cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice, nos quiebra de regreso y nos vuelve a hacer. Nos está moldeando, pero cuando nosotros no queremos hacerlo, nos vuelve a deshacer y nos vuelve a empezar de regreso. Hasta que somos una vasija perfecta. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que dejar la palabra de Dios moldee nuestras vidas, Porque, amado hermano, una característica de un hueso seco, porque la diferencia es de que un hueso normal está normal, porque no tiene tanto tiempo, pero un hueso seco en gran manera porque tiene tiempo de estar en ese lugar. Dice esta palabra que cuando estaba aquel hombre de aquel valle eran huesos secos, y en gran manera, porque hay muchos que tienen tiempo de escuchar la palabra de Dios, pero no dejan las cosas de este mundo, pero no dejan la misma manera de vivir, y entonces somos huesos secos. Y el objetivo es ese. El objetivo es que no seamos huesos secos. Aunque sea la alabanza, aunque sea la palabra de Dios, nos llenemos de su palabra, para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Porque usted, mi hermano, cuando usted no busca la presencia de Dios, usted siente aburrido el culto. Nunca apura el hermano, está viendo el reloj. Nunca apura. Pero cuando usted viene con el propósito de escuchar la palabra, usted se goza y siente el tiempo. Pregúntenle a los hermanos que buscan al Señor, no sienten el tiempo, dice. Porque en el Espíritu, cuando usted busca agradar y satisfacer el Espíritu, esta carne se desactiva en ese instante. Y el Espíritu se deja guiar con el Espíritu Santo. Nuestra alma se llena del Espíritu Santo, porque nuestra alma desea el Espíritu Santo, desea la administración de Dios, desea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces que esta carne nos impide y nos aleja y nos separa del gozo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos
huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Aleluya. Oíd la palabra de Jehová. Usted, amado hermano, en este hermoso lugar, cuando usted oye la palabra de Dios, aunque sean las pocas palabras que se le queden en el corazón y en la mente, porque si usted solo las está guardando pero no las está poniendo en práctica, no le está sirviendo de nada. Porque hay muchos que saben bastantes palabras también, pero solo se las saben pero porque sí, no porque yo lo pongo en práctica, no porque me interesa la salvación, no porque me interesa ganarme la vida eterna, porque, amado hermano, en esta carrera, amado hermano, es de ganarse la vida eterna. A muchos se les hace creer, o muchos entienden que con solo estar en el Evangelio ya lo tienen la salvación. No, amado hermano, no es así la cosa. Estamos en el Evangelio, pero tenemos que estar preparados más específicamente. Pero si usted no se siente a cuenta con el Señor, prepárese, porque la salvación no la vamos a ganar. Porque sería injusticia de que aquel que solo viene a sentarse se gane la salvación. Y tal vez usted viene a gozarse del Señor, da su garganta por el Señor y no se la gane. Porque es por nuestra paciencia, porque es por nuestra obediencia que nos vamos a ganar la salvación, por nuestros sacrificios, porque nosotros hacemos sacrificios en esta tierra. ¿Sí o no, amados hermanos? Porque más del uno quisiera estar acostado, pero aquí viene a darle de la comida al Espíritu Santo. Porque hay muchos que solo le dan a esta carne nomás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios. Y muchos le dan de comer hasta 5 veces al día esta carne. Pero ni nos leemos ni un versículo en todo el día. Solo cuando hay culto leemos la palabra de Dios. Solo cuando me acuerdo leo la palabra de Dios, y no debe ser así. Meditar en la palabra, ser meditadores de ella, ser nosotros meditadores, y todo nos va a salir bien, porque la palabra de Dios no solo lo aconseja en lo espiritual, también lo aconseja en la vida. Porque el que dice la palabra de Dios que cuando usted medita en esta hermosa palabra, todo le va bien, todo. Porque el Señor lo guía, no solo en lo espiritual, también en su vida. Haz esto, haz lo otro, no hagas esto, porque el Señor nos guía a cada uno de nosotros. Pero cuando leemos su palabra, cuando la leemos, cuando oímos su palabra, pero cuando la oímos y no hacemos caso, entonces estamos perdiendo mucho. Cuando nos negamos a oír la palabra de Dios, perdemos nosotros. Cuando nos negamos, cuando decimos que el hermano solo para criticar sirve, estamos desechando la palabra de Dios. Porque dice su palabra que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero lo que es de la palabra tenemos que tomarlo. Y lo que es del hombre, usted deseche. Usted tome su parte y póngala en práctica. Usted tome su parte y póngasela al Señor. Que usted va a seguir caminando. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Usted, amado hermano, cuando escucha la palabra de Dios, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted vive verdaderamente para Dios. Porque aún dice la palabra de Dios que aquel que aborrece a esta carne, un espíritu es con él. Cuando usted deja esta carne a un lado, el Espíritu de Dios es con usted y le enseña la palabra de Dios. Y es hermoso cuando usted deja a un lado los problemas, usted deja a un lado las críticas y se empieza a concentrar en la palabra de Dios. El Espíritu es con usted. El Espíritu le va enseñando, el Espíritu le va revelando cosas que a veces no conocemos. Pero como hay veces de que nos rebelamos contra la palabra, porque los hermanos no hacemos nada. Nosotros solo repetimos lo que ya está escrito. Porque nosotros no podemos ni ponerle ni quitar. Solo nosotros la damos como está escrita, y ahí te llega usted si usted la da. Porque somos la atalaya, y el deber de la atalaya es dar la palabra de advertencia. Es de dar la advertencia, de dar el mensaje de ida a usted si usted quiere recibirlo o no. Y porque hay veces de que la palabra es dura. Bendito sea el Señor. Quiero que un hermano lea San Juan capítulo 6 versículo 63. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 6 versículo 63. Gloria a Dios.
San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Palabras de vida eterna, porque aquellos discípulos también sentían la palabra dura. También aquellos discípulos le decían al maestro de que muchos estaban yendo, pero entonces Simón Pedro le dijo, como el Señor le dijo, si ustedes quieren, váyanse también. Pero le dijo Simón Pedro, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque es esta palabra, que las palabras que están plasmadas son espíritu y son vida. Y son vida. Cuando usted, amado hermano, si usted está cansado, amado hermano, de que los hermanos se gocen en la presencia de Dios y usted no siente nada, dispóngase a alabar al Señor, y entonces el Señor lo va a sacar. Y en diferente manera, porque hay veces de que miramos a los hermanos que se gozan en el Espíritu Santo y usted quisiera sentirlo, mas no puede, porque quizás todavía somos huesos secos. Oír palabra de Jehová, y entonces vendrá Espíritu sobre vosotros y viviréis, dice. Y viviréis, dice esta hermosa palabra. El profeta Ezequiel le decía, si ustedes oyen estas palabras, se le decía que aquellos huesos, de por sí qué grande acontecimiento. Imagínense que el Señor lo lleve en esa hermosa visión, que usted vea aquel valle lleno de huesos secos. Usted diga, híjole, que no sea uno de ellos. Aleluya. Con tal que no sea yo, usted alégrese. Con tal que no sea parte de aquel valle, de aquellos huesos secos, alégrese, hermano. Alégrese, porque si entonces nos estamos gozando de la presencia de Dios, no somos huesos secos. No somos huesos secos. Pero ya aquellos de que no quieren nada con el Señor, solo vienen a perder el tiempo, solo vienen porque sí, porque me obligan, para que me vea el hermano, para que no digan nada. No, amados hermanos, aquí se viene para oír palabra de Jehová. Palabra de Jehová, que son espíritu y son vida, dice. Bendito sea el Señor. Esas son las palabras de Jehová. Y así les decía el profeta Ezequiel a aquellos huesos secos: oíd palabra de Jehová, y entonces vendrá el Espíritu y morará en vosotros, dijo. Bendito sea el Señor. Porque usted, cuando oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Más que si no sabe leer, pero con el oír viene la fe, dice la palabra de Dios. Con el oír viene la palabra de Dios a nuestra vida. Con solo oír y retener su palabra, es grande el hecho que estamos haciendo. Porque imagínense, amado hermano, ¿por qué creen que en algunas iglesias no se siente el Espíritu Santo? ¿Por qué creen, amado hermano, que en algunos lugares ustedes los miran y solo se mueven como si nada, así como entran, así salen? Porque no le dan cavidad a la palabra de Dios, no le dan la cavidad al Espíritu Santo, porque hay muchos que retienen y estorban al Espíritu Santo. Y muchos lo contristan, y muchos están como huesos secos, y así como están, así se van a ir si no se preocupan. Y así puede ser cada nosotros. Si usted no se preocupa por buscar al Señor, si usted no se preocupa por ir palabra de Jehová, así nos vamos a quedar en el tiempo. Y después nos vamos a preguntar de por qué el Señor no ha hecho algún milagro en mi vida, por qué el Señor no tiene un propósito con mi vida. Oír palabra de Jehová, dice. Huesos secos, oír palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová, porque aún dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, en San Juan, bendito sea el Señor, 7:37. Y el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que cree, ¿qué cree en la palabra de Dios? Porque hay muchos incrédulos en las congregaciones, no lo crean, hermano. Hay muchos que están en las congregaciones y no creen en la palabra de Dios. Pero aquel que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. De agua viva, un manantial de agua viva. Las palabras de Jehová son vida y son paz y son palabras de vida eterna. Y esas palabras corren dentro de su interior. Porque cuando esta carne, hermano, porque esta carne siempre busca cómo hacerlo tropezar. Porque este es nuestro primer enemigo, la carne. Este es Satanás. Pero cuando usted deja de lado esta carne
y deja que la palabra de Dios toque su espíritu, toque su alma, toque su ser, entonces de su interior siente la palabra de Dios que como corre en su interior. Bendito sea el Señor. Y ese debe ser el propósito, que la palabra de Dios abunde en nosotros, que no solo abunde aquí en este hermoso libro, que también abunde en nuestro corazón, porque lo del corazón abunda también la boca. ¿Sí o no, hermanos? Cuando usted ama, hermano, cuando usted medita la palabra de Dios y usted busca la palabra de Dios, cuando usted va a hablar con inteligencia. Usted no va a hablar ninguna palabra que no sea de edificancia. Cuando usted quiere hablar una palabra, hay algunos que solo hablan de Dios. Muchos se preguntan por qué el hermano solo habla del Espíritu Santo, por qué el hermano solo habla de la venida de Cristo. Porque cuando perseveramos en la palabra de Dios, un espíritu con nosotros y está la palabra de Dios en nuestra mente. Cuando vamos caminando por la calle, están esas hermosas palabras en nuestra mente. Y cuando usted quiere hacer lo malo, esa palabra lo remacha, lo martilla y le dice: no lo hagas, porque el mismo Espíritu Santo le dice a uno que no haga lo malo. Pero necesitamos oír palabra de Jehová para que en nuestro ser abunde esta palabra, abunde y en gran manera, y entonces viviréis, dijo el profeta Ezequiel. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa hermosa misión que se le fue llevada al profeta Ezequiel en gran manera es hermoso. Como aquel hombre diciendo las palabras de Jehová con la autoridad del Señor. Cuando le habló a aquellos huesos, dice que hubo un temblor, y entonces aquellos huesos se empezaron a juntar y cubrió carne sobre aquellos huesos, y ya no eran huesos secos. Pero entonces llamó, y entonces las palabras que se le fueron dadas al profeta Ezequiel, que el espíritu de 4 vientos, dice, cayera y diera espíritu en aquellos muertos, se refrenaron. Y entonces fue aquí el hombre, el profeta Ezequiel, vio esa hermosa visión. Bendito sea el Señor. Y en gran manera, hermanos, nos gozamos en el Espíritu Santo, nos gozamos en su presencia, nos gozamos en su palabra. ¿Cuál era el tema, hermano? No seamos huesos secos. Bendito sea el Señor. Y usted, amado hermano, va a ver en algunas congregaciones de que a veces la gente más adulta, no aquí, ¿verdad? Solo en la popa de ese hermano Lidio. Hay veces de que la gente que es mayor de edad no entiende la palabra de Dios. No quieren acomodarse, no quieren aceptar la palabra de Dios así tal y como está. Se niegan a escuchar la palabra de Dios. Dicen amar a Dios, pero más con sus hechos lo niegan. Vamos a leer Tito 1:16. Bendito sea el Señor. Usted ya lo puede, hermano. Bendito sea el Señor. Tito 1:16. Y dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito sea el Señor. Con su palabra dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y entonces así hay muchos en las iglesias, muchos huesos secos, que oyen la palabra de Dios y se rebelan contra ella. Viene de palabra de Jehová sobre sus vidas, mas se revela con aquel que da la palabra. Porque aquel que se revela contra esa palabra, no contra el hermano, es contra Dios que se está revelando. Porque dice: pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Dice. Y hay veces que no queremos ni escuchar la palabra de Dios. Hay veces que solo vemos al hermano predicar, pero no le ponemos atención. Aleluya, bendito sea. Oíd palabra de Jehová, bendito sea el Señor. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Y así va a ver usted, amado hermano, que hoy la gente vive un evangelio acomodado.
que ya no es necesario el Espíritu Santo, que solo usted venga, reconcíliese y ya estuvo. No. Ese comodismo ha entrado y entonces por eso hay mucho hueso seco. Por eso hay mucho hombre que vive en el Evangelio así por así. Y la pasando, como dicen mucho, y no va, hermano. Así como dice nuestro hermano Rutilio, cada día que usted viene a este hermoso lugar, vívalo como que fuera el último. Como que fuera el último que usted va a estar aquí. Le aseguro, si se le fuera avisado cuándo debe venir el Hijo del Hombre, estuviéramos aquí todo el día. Si se nos fuera avisado en qué día, qué hora ha de venir el Hijo del Hombre, todo hombre estuviera aquí adorando al Señor, ni se despegara de este lugar. Pero como no sabemos ni la hora, ni el día, ni en qué momento, ni en qué ha de venir el Señor, tenemos que estar preparados. Pero entonces tenemos que estar oyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica y siempre teniendo en cuenta que el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor quiere que usted se salve, pero a veces que el hombre es el que se niega, a veces es el hombre que se es rebelde. El Señor le ofrece de todo. El Señor le ofrece de todo, porque la herencia que nos ha dado el Señor Jesucristo no es cualquier herencia. Es la herencia incorruptible que ni hombre puede quitarla. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y entonces, ese es el propósito, amados hermanos. No seamos huesos secos. Cuando vengamos a este hermoso lugar, gocémonos ante nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos que estamos en este lugar. Gocémonos que Él nos rescató de donde estábamos perdidos. Gocémonos que el Espíritu Santo nos ministra. Aunque sea un vientecito que usted siente por ahí, usted se alegra. El Espíritu Santo dice, porque usted quizá la hermana está cantando y está a un lado de usted, y usted solo siente aquella caricia del Espíritu Santo. Y usted empieza a meditar en la palabra, usted empieza a meditar en las alabanzas. Y usted se goza en gran manera. Aunque sea el poco tiempo que viene, pero nos gozamos, ¿verdad? Aunque sea el poco tiempo que venimos, aunque sea el poco tiempo que podemos cantar a nuestro Señor Jesucristo, nos gozamos y nos gozamos en gran manera. Bendito sea el Señor. Denle la palma, maestro, denle la palma, maestro. Bendito sea el Señor, amado y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Si son para Él, dense la fiesta, maestro. Si son para Él, dense la fiesta. Bendito sea el Señor. Así que vamos a llegar hasta aquí. Que las pocas palabras sean de edificación para su vida. Bendito sea el Señor. Así que vamos a quedar despedidos. Pero primeramente vamos a venir en oración. Gracias, bendito Maestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, bendito Cristo. Gracias, amado Maestro, porque nos has permitido estar en este hermoso lugar. Gracias, bendito Maestro, porque nos has permitido, Dios eterno, estar ante tus ojos, oh Dios mío, estar escuchando para Dios eterno tu palabra, Dios eterno, porque nosotros buscamos ser hacedores de tu palabra, ser meditadores de tus sagradas escrituras, Dios eterno, porque las palabras que están plasmadas en este hermoso libro, Padre, son palabras de vida eterna, Dios eterno, porque consuelan a aquel que está desanimado, edifican a aquel que busca escuchar tu palabra y exhorta a aquel que no quiere nada contigo, Dios eterno. Gracias, bendito Cristo. Gracias, bendito Maestro. Gracias por cada uno de mis hermanos, amado Maestro. Gracias, bendito Dios, porque aún tu misericordia es más grande cada día, Padre. Porque aún tu ira no nos ha consumido, Dios eterno, siendo nosotros infieles, pecadores, Dios eterno, siendo nosotros abominables ante tu presencia, Dios mío. Tú tienes misericordia con cada uno de nosotros, oh Dios eterno. Te damos gracias, bendito Cristo, porque aún podemos alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te damos gracias, amado Maestro, porque hasta este hermoso día tú nos has dejado solo, Dios eterno. Gracias, bendito Cristo. Gracias, bendito Maestro. Gracias, Dios eterno. Gracias porque hemos escuchado tu palabra hermosa, Dios eterno. Gracias, Padre celestial. Ayude a cada uno de mis hermanos en sus necesidades. Ayude a cada uno de mis hermanos en sus dolencias, en sus enfermedades, en sus peticiones, oh Dios eterno. Seas tú oyendo el clamor de cada uno de ellos, Padre. Gracias, bendito Cristo. Gracias, amado Maestro, porque hasta este momento eres bueno, Dios eterno. Porque hasta este momento eres grande y misericordioso. Porque hasta este momento eres bueno y alabado.
alabado sea tu nombre, y alabado y glorificado sea todo tu santo nombre. Gracias, bendito Cristo, porque has dejado al Espíritu Santo como el consolador de cada uno de nosotros, porque has prometido no dejarnos solos, porque has prometido dejar a tu Espíritu Santo con nosotros. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, bendito Cristo, porque nos sacaste donde estábamos perdidos, Padre. Gracias por revelarnos tu palabra, Dios mío. Gracias, amado nuestro, por enseñarnos tu palabra, no siendo nosotros ni dignos, siendo nosotros tampoco los merecedores de tu palabra, siendo nosotros los que íbamos a recibir esta santa gracia, esta hermosa gracia que has regalado al hombre, Padre. Pero como dice tu vida allá en el Calvario, Dios eterno, regalaste gracia por toda la humanidad. Diste tu vida por cada uno de nosotros, moriste por nuestros pecados, sufriste nuestra dolencia, sufriste, oh Dios eterno, todo lo que nosotros merecíamos. Mas ahora por tu gracia, por tu amor y por tu bondad te damos gracias, oh Dios eterno, por tu amor, por tu misericordia, porque Dios eterno hasta este día nos mantienes en pie, amado Maestro, porque hasta este hermoso día aún podemos decir que Cristo no nos ha dejado, que el Señor, que el Santo de Israel no nos ha dejado solos en ningún momento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios eterno. Gracias, bendito Cristo. Que a todos te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Aleluya, bendito sea Jesús. Aleluya, bendito sea Jesús. Así que, amados hermanos, vamos a quedar despedidos cantando aquel hermoso coro. Bendito sea el Señor. Y que el Señor les bendiga desde ya en gran manera por haber estado en este hermoso lugar. Bendito sea el Señor. Así que cantamos. Gracias.